Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrar la palabra. Venid, acoger la verdad. Y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Venid, celebrad la esperanza. Venid a la cena pascual y en hermandad cantad la nueva alianza. Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz. La mesa ha preparado su pan de salvación. Gracias, Señor, por ser tus invitados. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por la salud del Santo Padre, el Papa Francisco. Oramos también por el Papa Emérito Benedicto XVI. Oramos en acción de gracias por un año más de vida de Edgar Vadillo. Oramos por las intenciones y necesidades de William Cueto. Oramos por la salud, planes y proyectos de los miembros de las familias del Grupo Jesús 24/7. Oramos por la pronta recuperación, la salud de Luis Antonio Rodríguez Carrascal, presbítero. Oramos también por la salud del padre Aicardo Alzate. Oramos en acción de gracias por la beatificación del joven Carlos Acutis. Oramos por la salud de Salvador Quintero Chipagra, presbítero. Oramos por la salud de Yuri Taylor, Luzana Torres Ramos, Manuel Salas, Luis Vega, Camille Márquez, Jorge Jerez. Oramos por los planes y proyectos de Alexander Donado, de Johnny Mejía, de Bexy Aragón. Oramos por las necesidades, por la salud de Johnny Mejía. Oramos por el eterno descanso de Gladys Pérez, por el eterno descanso de Wilson José Díaz, por el eterno descanso de Daniel Soto, por el eterno descanso de Apolinar Mamián, por el eterno descanso de Jairo Antonio, por el eterno descanso de Cristian Mamián, por el eterno descanso de Manuel Cruz, por el eterno descanso de Juana TNSK, por el eterno descanso de Miguel Cruz, por el eterno descanso de María Jesús Delgado, por los fallecidos del COVID-19 y por todas las benditas almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de continuar con esta celebración eucarística, imploremos de Dios su misericordia y perdón. Digamos con fe y esperanza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, Señor,
piedad, Señor, de nosotros. Cristo, 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 piedad, piedad, Señor, piedad, Señor, piedad, Señor, de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificará por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. No se acuerda de su alianza eterna. Cantadle al Señor, cantarle al son de instrumentos, hablar de sus maravillas. Gloriaos en su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Cantad, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegidos. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos llegando al final de esta semana 27 del tiempo ordinario. Y también ya casi finalizando este tiempo ordinario.
teniendo en cuenta que son 33 semanas. Es decir, nos faltan 6 semanas, que en tiempo nuestro son un mes, mes y medio, para que empecemos ya a prepararnos a vivir la experiencia del nuevo año litúrgico. También con la finalización del año litúrgico está muy cerca el final del año civil. Entonces, para algunos es la espera, ¿no? Terminar este año para ver qué sucede, qué va a pasar en el año siguiente, y va a finalizar este tiempo de tribulación, este tiempo de angustia, este tiempo de desesperación, que para la historia quedó como el tiempo de la pandemia del 2020, como el tiempo del coronavirus, como el tiempo del COVID-19. Pues en esa razón del tiempo también encontramos a Jesús predicando, anunciando el reino de Dios, anunciando la conversión, pidiendo la conversión de los hombres, anunciando un reino de justicia, de paz, un reino de misericordia. Y entonces, en medio de esa gran multitud, aparece una persona fervorosa, o bueno, no tanto una persona, una mujer fervorosa, y aquellas personas que llenas de la gracia, entonces exclama esto que el evangelista nos propone: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Dichosos, como que exaltando a la madre de aquel hombre que se ve está lleno de sabiduría, de aquel hombre que tiene una autoridad, que no es autoridad de los hombres, sino una autoridad divina. Entonces, en medio de esa exaltación, Jesús responde con cierta serenidad, con cierta tranquilidad, como ya lo había dicho en otra ocasión, cuando le anunciaban que estaban cerca su madre y sus hermanos. Entonces el Señor vuelve a decir, y nos lo dice a nosotros en este día: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Si estuviera en medio de mi asamblea, en medio de la feligresía de mi parroquia, en la celebración presencial, les diría: alcen la mano. ¿Quiénes son esos que escuchan la palabra de Dios? Y de seguro todos alzaríamos la mano. Casas también estarán haciendo ese ejercicio. ¿Quiénes escuchan la palabra de Dios? Todos. Pero, ¿y la cumplen? Vendría una segunda pregunta: ¿quiénes cumplen la palabra del Señor? Y entonces, como aquellos hombres mayores que presentaron a la mujer adúltera, y el Señor les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Dice el evangelista: se fueron yendo poco a poco, empezando por los más mayores, empezando por los más viejos, entrados en años. Pues cuando yo pregunto: ¿y quiénes cumplen la palabra del Señor? Probablemente yo sea el primero en tener que bajar la mano, porque nos cuesta trabajo cumplir la palabra del Señor. Amar al prójimo, amar al enemigo. Es que me ha hecho daño, me ha herido, me ha traicionado. Son palabras cotidianas que salen de nuestra boca. Es que me ofendió, es que me robó en la parroquia, es que toca sacarlo, es que toca, esa persona es una persona no deseada de nuestro grupo. ¿Cuál es el actuar de Dios con nosotros? Nos perdona permanentemente. El primer infiel, cada uno de nosotros, yo el primero, el primer desobediente, el primero que dejo de amar a Dios sobre todas las cosas, porque primero está mi trabajo, porque primero está mi familia, porque primero yo, segundo yo, tercero yo, y todo lo que está alrededor mío. Entonces el Señor dice: el que escucha la palabra y la cumple. Qué bueno que el propósito de hoy
al terminar esta celebración de la Eucaristía, podamos decir, me comprometo cumplir la palabra del Señor, cumplir al menos una de las exigencias del Señor. Son muchas, pero Él lo resume en el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Y amando podremos hacer todos los sacrificios, si podemos llamarlos así, sacrificarnos por el hermano, sacrificarnos por el mismo Dios, sacrificarnos por el cumplimiento de la palabra, sacrificarnos por la vivencia del Evangelio de Jesucristo. Entonces, qué bueno que el día de nuestra muerte, el día de nuestra resurrección, el día del encuentro con el Señor, Él mismo pueda decir, pasen por acá, benditos de mi Padre. Dichosos ustedes porque escucharon la proclamación de la palabra, porque la leyeron. Y efectivamente, hay muchos de nosotros que permanentemente están leyendo la palabra, que están procurando interpretar y entender la palabra del Señor. Pero la pregunta está si se preocupan por cumplirla. O simplemente vemos la palabra como una ley. Por eso Pablo nos habla en la primera lectura que hemos escuchado, en la carta a los Gálatas, que nosotros, después de la venida del Hijo de Dios, después de la encarnación del Hijo de Dios, somos hijos de la fe. Ya con Abraham habíamos sido consagrados como pueblo de la fe. Abraham, el padre de la fe, que por su confianza en el Dios eterno, en el Padre eterno, lo dejó todo. Quiso seguir con obediencia el llamado de Dios. Por eso lo reconocemos como el Padre de la fe. Pero el pueblo de Israel, que fue escogido, se prostituyó. El pueblo de Israel se hizo desobediente. El pueblo de Israel no atendió al llamado de Dios en la boca de los profetas. Y entonces se hizo necesario la encarnación del Hijo de Dios, para que no viniera a hablarnos de la ley. Y él mismo lo dice, no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Y la ley se plenifica en la experiencia de la fe, porque ya no es porque me toca ir a misa, sino porque confío en Dios, que en la celebración de la Eucaristía me encuentro con Él. Entonces, el me toca pasa a un segundo plano. Qué bueno que también ya no tengamos que decir, me toca confesarme para poder comulgar. Pues no nos toca confesarnos, es la experiencia de la fe. Quiero confesarme para alcanzar paz en mi alma. Quiero confesarme para liberarme de esta tristeza en mi corazón. Solo sé que con la confesión puedo alcanzar tranquilidad y paz en mi alma. Entonces ya no tengo que confesarme, sino quiero confesarme. Es que tenemos que bautizar a mi hijo. No tenemos. Ya no es el cumplimiento de la ley, porque la ley nos esclaviza. Es la convicción en la experiencia de fe. Debo bautizar a mi hijo para hacerlo hijo de Dios, para hacerlo heredero de la vida eterna, para hacerlo partícipe de la resurrección de Jesucristo, para congregarlo en una comunidad que se llama Iglesia Católica. Entonces es la experiencia de la fe que nos lleva a liberarnos de la esclavitud de la ley. Pablo lo dice bien claro. La ley fue el pedagogo. La ley nos enseñó, pero la experiencia se vive en la fe. Es la dinámica de la academia. En las universidades se enseña, se imparte el conocimiento, pero en la experiencia del profesional pone en práctica lo aprendido. Pues se nos presenta la ley de Moisés, se nos presenta las leyes o los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, pero en la fe está el cumplimiento. Las Sagradas Escrituras nos presentan las obras de misericordia,
y nos invita a cumplirlas, pero en la fe las realizamos. Entonces el Señor nos invita. Cuando en esta exclamación, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, porque si no quedaríamos como esa misma expresión de la mujer, dichoso el vientre que te tuvo, los pechos que te amamantaron. Pues ahí llegó. Nació, creció, murió, porque en Cristo inclusive no hablamos de que se reprodujo. Nació, creció y murió. Y entonces, ¿dónde está lo otro? Lo otro está gracias a la experiencia de la fe. Entonces, llamados a seguir escuchando la palabra del Señor, a seguirla buscando y escudriñándola en las Sagradas Escrituras. Qué bueno que el compromiso sea cada día leer un versículo, leer un pequeño pasaje de las Sagradas Escrituras. No para después decir con orgullo y decir con vanagloria, es que ya leí la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues hay muchos que la han leído, pero no la han asimilado en su corazón. O un poquito que vayamos leyendo, poco a poco, día tras día, para ir alimentando y fortaleciendo nuestra fe, para ir fortaleciéndonos en la fe, para que cada vez que encontremos en las Sagradas Escrituras y especialmente en los Evangelios de Jesucristo, esa palabra tan bonita, no tengan miedo, poder decir desde la experiencia de la fe, no temo a nada, tengo miedo de nadie, porque Dios está conmigo, Jesús camina conmigo, camina como caminó con los discípulos de Maús, está conmigo y estará conmigo hasta el final de los tiempos. Entonces, eso me lleva a tener una nueva actitud, eso me lleva a ser un hombre nuevo, fortalecido en la fe. Así tendríamos muchos ejemplos. En el momento de la tribulación, en el momento de la tristeza, en el momento de la pérdida de un ser querido. Le dice a Marta, tu hermano ha resucitado, tu hermano resucitará. Le pregunta y nos lo pregunta a nosotros, ¿crees en eso? Con cariño, mi reflexión para todos aquellos que aún lloran la muerte de sus seres queridos. Y han pasado 10 años, han pasado 5 años, han pasado 9 meses, han pasado 6 meses. No seamos egoístas. ¿Por qué lloramos por ellos? Si están gozando de la vida eterna, si están gozando de la presencia del Señor. Quisiéramos colocarle algún calificativo más. En la palabra podríamos decir, esta mujer sintió envidia de la Madre de Dios. Y entonces dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Sintió envidia. ¿Qué podremos decir nosotros de los que seguimos, de los que siguen llorando? De los que siguen llorando la muerte de sus seres queridos. ¿Qué sienten? Desconfianza primero, la palabra de Dios. No han aprendido a confiar en la palabra de Dios. Es decir, han escuchado la palabra muchas veces, pero ¿dónde está la experiencia de fe? Sienten también de pronto egoísmo y les da miedo reconocerlo. Es que ellos están descansando, es que ellos gozan de la vida eterna. Y a mí me toca todavía aquí estar pensando todos los días, si es la señora, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué voy a servir a la mesa? Si es el Señor, tengo que trabajar para traer el pan de la casa. Entonces, no seamos egoístas. Vivamos la palabra del Señor. Vivamos la experiencia del amor de Dios. Confiémonos en eso que es tan pequeñito, pero con tanta eficacia, en la fe, la experiencia de fe. Y la experiencia de fe nos llevará a hacer obras buenas. Y por eso Santiago nos dice, no puede haber fe sin obras de misericordia.
sin la caridad. Y entonces cuando encontramos que se unen la fe, la esperanza y la caridad. Son esa trinidad de virtudes que debemos de pedirle al Señor que la conceda todos los días de nuestra vida. Son las virtudes que vivió este jovencito al que la iglesia hoy exaltará en los altares como beato, a Carlo Acucia. Vivió la experiencia del Evangelio de Jesucristo. Vivió enamorado, dicen sus escritos, y el angiógrafo dice, vivió enamorado de la mejor mujer, María Santísima. Vivió enamorado del sacramento de la Eucaristía. Para él era un gozo y una alegría acudir al sacramento de la reconciliación, porque hallaba paz y tranquilidad a su alma. Cuando el sacerdote le decía, todos sus pecados son perdonados, le han sido perdonados. En la celebración de la Eucaristía, dice gráficamente, es la autopista de su fe, de la experiencia. La Eucaristía es la autopista que lo lleva a la presencia del Señor. Qué bonito que nosotros también podamos decir lo mismo. La celebración de la Eucaristía es la puerta grande que me abre, que se abre para mi salvación, que se abre para el encuentro de mi Señor. A ese que cotidianamente digo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. La celebración de los sacramentos, la Eucaristía, principalmente, y la reconciliación, que debemos de vivirlas permanentemente, que debemos vivirlas constantemente. Ahora que volvemos a los templos, qué bueno que lo primero que tengamos que pensar y decir es, debo confesarme, debo confesarme. Ya lo he dicho otras veces. Vuelvo y lo repito y no me cansaré de decirlo. Debo confesarme. ¿Por qué? Porque han pasado muchas situaciones de vida. He vivido muchos momentos de angustia, de tribulación. De pronto he desfallecido en la fe. Por tanto, debo reconocerme pecador, debo reconocerme débil ante la tentación. Pero más aún, debo reconocer la gracia de Dios en el sacramento de la reconciliación. Por fe, vivamos esta experiencia del amor de Dios. Así sea. Vamos a ofrecer en el altar el pan y el vino y con ellos también nuestras intenciones y necesidades. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar, Él es mi manjar, Él es mi maná, el que se acerque al altar, viva en el altar. El rey se hace mendigo, busca mi amor. El rey me invita a su mesa, qué gran honor. Quiero ser digno de su amor, quiero vivir en comunión. Dios nos da su pan, pan de eternidad, en el convite del altar. Él es mi manjar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, nuestro Dios. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Andrés y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Fray Muriel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, que te da gracias por el don de la vida de Edgar Vadillo, que te pide y te suplica por las necesidades de sus hijos, por la recuperación de la salud del padre Luis Antonio, del padre Aicardo, por la salud de Johnny Mejía, por los planes y proyectos de los miembros de la familia del Grupo Jesús 24/7. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Oramos por Gladys, José, Wilson José, Daniel, Apolinar, Jairo Antonio, Cristian, Manuel, Juana, Miguel, María de Jesús, los fallecidos del COVID-19 y todas las benditas almas del purgatorio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a las recomendaciones de Jesucristo el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gustad y ver qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Les invito a que nos unamos en la comunión espiritual. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quienes hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a la Madre del Cielo con nuestro canto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Recordamos la memoria de nuestros seres queridos. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos y las de nuestros hermanos Gladys, Wilson José, Daniel, Apolinar, Jairo Antonio, Cristian, Manuel, Juana, Miguel, María de Jesús, todos los fallecidos del COVID-19 y las benditas almas del purgatorio, descansen en paz. Amén. Nuestro saludo fraterno para aquellos que han celebrado con nosotros esta Eucaristía. También contarles que a partir de mañana, bueno, en las horas de la tarde, como comunidad parroquial, volvemos a abrir las puertas de nuestro templo para la feligresía. Esta tarde tendremos una Eucaristía con los grupos pastorales y a partir de mañana volvemos a la cotidianidad en la celebración de la Eucaristía dominical, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 7 de la noche. Por tal razón, la Eucaristía de mañana domingo, de manera por Zoom, por la plataforma de Zoom o por el YouTube, será a las 7 de la mañana. Va a haber un cambio, son 2 horitas que de pronto se utilizan para la organización, la disposición. Mañana tendremos la celebración a las 7 de la mañana. Por tanto, pues mi invitación a los que puedan continuar y seguir escuchándonos y seguir teniendo la posibilidad de la Eucaristía en sus hogares, a partir de mañana será a las 7 de la mañana. Ya que en la semana también tenemos en la Eucaristía 7 de la mañana y 7 de la noche. Saludo fraternalmente y si por el tiempo no pueden seguir conectándose en esta celebración de la Eucaristía, también una despedida momentánea para aquellos que no puedan seguirnos por aquello del tiempo. Entonces, saludo fraternamente a María Fernanda Duque Otero y a su familia en Cali, a Mario y a Mari en Noxa, Boyacá, a William Cuetia en Miranda, Cauca, a Luz Ángela Rodríguez en Bogotá, a Elvira Sosa y familia en San Andrés, a quien espero esta tarde en la celebración de la Eucaristía, a Raquel Méndez en Cali, a María Dexi Benjumea Guevara en Cali, a Gina Cortés en Bogotá, a Pilar Fernández en Bogotá, a Carlos José Mejía en Cúcuta, a Ángela Milena Uñate, a Rocío Ciado, a quien espero mañana en la celebración de la Eucaristía, a Ángela Cita en San José del Guaviare, a Claudia Ximena Rojas en Miranda, Cauca, a Eusebio Moldón y familia en Armenia, a Diana Sosa en San Andrés, a quien espero mañana en la Eucaristía, a Yolanda Sosa en Bogotá, a Luz Estela Gallego López en Villa María, Manizales, a Olga Lucía de Blaze en los Estados Unidos, a Livia María Cachimbo en Candelaria, a Antonio Aguirre, a Judith Benjumea Villegas en la linda Manizales, a Jacqueline Pérez en Tauramena, Casanare, a Sonia Casallas en Bogotá, a Rosario Viloria en San Andrés, a quien espero esta tarde en la Eucaristía, a Nayib Ortega en San Andrés, a quien espero esta tarde en la Eucaristía, a la hermanita Juana Georgina Plata en Buenaventura, a Shirley en Villavicencio, a Miguel Daza en Bogotá, a Fabio Román en Puerto Rico, a Rosa Gómez en Río Negro, Antioquia, a Fernanda Rodríguez, la familia Rodríguez Mejía en el Socorro, Santander, a Marta Cecilia, la hermanita Marta Cecilia Valencia en Pasto, Nariño, a Ana Gallego en San Andrés y a otros que se unen permanentemente por el Facebook Live para celebrar la Santa Eucaristía. Vuelvo y repito, a partir de mañana, 7 de la mañana. También les invito a que en un par de horas podamos vivir la beatificación de este joven Carlo Acucia, que es testimonio del amor de Dios
en este tiempo moderno, en este tiempo contemporáneo, para que también nos unamos a esa alegría de la Iglesia Universal al nombrar un beato más en los altares. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.